Hola mis amores, hoy nos vamos a descubrir un perfume de la perfumería de autor de Javier Orgaz, Orgaz Perfumes. Aquí tenemos el perfume que vamos a descubrir, que se trata de Tears of Pain, que ha sido presentado en este año 2022. Aquí lo tenemos. Perfume en formato eau de parfum, lo tenemos en tamaño de 100 mililitros. En un inicio es una edición limitada de 500 unidades, aunque el propio autor ha comentado que fueron algunas unidades más las que se fabricaron. Por aquí atrás nos cuenta algunas de sus notas, como el cedro, empezamos por azahar, mandarina, magnolia, jazmín, azafrán, ámbar, cedro, pachulí, aunque podemos añadir esa nota de incienso dentro de lo que es esa composición de perfume. La presentación ya la vemos, es una caja personalizada, me da un poquito de antera porque es tela lo que tenemos aquí, y la sensación en el tacto de los dedos, lógicamente, me da un poquito de antera. Y nos vamos a lo que es el perfume, aquí lo tenemos, en el que, bueno, pues vemos el líquido con tintura verde, atrás tenemos esa pegatina a través de la cual cuando lo miramos así, pues vemos el Tears of Pain con esa presentación verde. Bueno, comentar, ¿no? Quizá ya al principio este inicio, esta andadura en los perfumes por Javier Orgaz, en este perfume probablemente no me llamó muchísimo la atención. Es como cuando un libro, una película o una serie se hace muy comentada, pues directamente a mí me echa para atrás y me espero a descubrirlo. También es verdad que, como os conté cuando os hice la reseña de la siguiente edición, la Black Edition de Tears of Pain, al comprar muy posteriormente a todos estos anuncios, al comprar los dos juntos, yo primero abrí la Black Edition, lo cual me llama mucho más la atención la estética, la presentación. Y claro, cuando he probado primero la Black Edition, para mí se queda muy por encima de esta edición. Y claro, es inevitable pues hacer ligeras comparaciones, sobre todo estando dentro de un mismo proceso de trabajo, ¿vale? Probablemente primero la botella. Si es verdad que en lo que es la caja, la presentación, la caja tiene una estética vintage, retro, muy chula, muy interesante, que impacta a la vista. Este rojo con ese verde llama la atención. Probablemente la botella no me llama tanto, es un cuadrado, como yo digo, esos ladrillos de cristal, como lo que son las posteriores ediciones en donde va a estar trabajando. Por ejemplo, esa botella de botica mucho más artesanal, donde tenemos ese Black Edition que me gusta un montón. Y cómo no, el siguiente perfume, la botella me gusta más todavía en el perfume Bizarro, ya que en este perfume, ¿sabéis lo que parece? Como una botellita de jarabe, de perfume, de ungüento, algo así, y esta estética entre marrón, el taponcito de bambú y las letras, parece como una botellita antigua, estilo oriental, no sé, me llama mucho más la atención esto que esta botella. Es tal que así, oye, todo es una evolución. Este perfume tenía una salida, una presentación, una primera andadura, pero probablemente yo me gusta más hacia dónde está evolucionando que esta primera estética muy comercial, ¿vale? Hay muchísimos perfumes con tu botella de perfume rectangular y para adelante. Otra cosa que no me gusta es el líquido tintado. Lo he criticado en montones de perfumes y igual que lo digo aquí, lo he dicho en muchísimos perfumes de marcas comerciales. Pues por ejemplo, el último perfume de Carolina Herrera, el cual viene con eso rodeándolo, que es lo de terciopelo también que rodea el perfume. ¿Para qué le ponen un tinte morado a un perfume que está rodeado de eso? O sea, sí que es verdad que muchas veces los líquidos de los perfumes más realistas tienen un colorcillo amarillento, marrón. Sí hay algunos líquidos que verdosean un poquito los perfumes. Este tiene un color que se nota que aquí no hay tintura, pero yo creo que el poner colores fantasía a los perfumes sobra.
No hay un perfume de color azul como cuando vemos los perfumes de Mugler en tonos azules y rosas menos todavía. Entonces no es necesario teñir, tintar un perfume. Yo a veces preferiría, oye, son mis opiniones, es mi forma de pensar, yo lo planteo. Es mejor teñir, ya imagino que será más caro, ¿no? Una botella que el cristal esté tintado, que no la necesidad de un tinte verde. ¿Por qué? Pues eso yo lo hubiera obviado. No es mi perfume, por supuesto, pero yo lo comento. No es necesario más tintes, más químicos, más cosas en los perfumes porque es innecesario, en mi opinión. Bien, teniendo en cuenta que ya hemos leído las notas, vamos a ver esa duración, intensidad y cómo huele el perfume, cosas que se comentan y un poquito de todo. El perfume tiene calidad, ¿vale? Podemos tener el perfume unas 7-8 horas en la piel con una intensidad, comenzamos con una intensidad media alta en el perfume porque está claro que es un perfume con tonalidades densas, bastante densas en el perfume que cuando nos lo ponemos tiene intensidad alta, va a durar en torno a 1 hora, después tenemos un perfume en intensidad media, otras 3 horas que se hace perceptible perfectamente, no se hace íntimo, solamente con que estés cerquita de una persona van a sentir el perfume y después de ahí se va suavizando. Es de ese tipo de perfumes que aunque cuando llegas a las 7-8 horas y ya está a ras de piel, puedes seguir sintiendo ese fondo amaderado del perfume, amaderado en este caso con las cualidades de fondo que tiene, que ahora las comentamos, que va a permanecer ahí, ¿no? Hay muchos perfumes con ese fondo que dices, bueno, es que ya no va a evolucionar más el perfume y ya hasta que desaparece del todo, pero a una ras de piel se puede sentir ese fondito de madera en la piel, ¿de acuerdo? Pero ya es para reaplicarlo. Bien, tenemos calidad en lo que es el perfume y también calidad olfativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un perfume que cuando lo utilizamos, lo probamos, hay distintos aromas que podemos sentir perfectamente con poco que nos concentremos en la evolución del perfume y en sus aromas. No son popurrís de perfume, un popurrí de aromas, sino que son aromas de calidad y muy distinguibles en lo que es el trabajo que tenemos. Bien, comentar. Muchas personas cuando apareció este perfume, lo primero que comentaban, no sé, unos en modo de crítica, otros en modo bueno, malo, un poquito de todo como siempre, es que tiene una salida parecida a lo que es el perfume de Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian. En ese sentido sí que es verdad que tiene un deje, un algo, y yo creo que más todavía nos lo recuerda porque el perfume de Francis Kurkdjian ha sido tan requete inspirado por distintas marcas, que tenemos muchas versiones que te recuerdan utilizando incluso distintas notas. Entonces, en ese sentido, en cuanto puedes sentir una nota dulce, ese tono del azafrán con la nota dulce, un poquito de maderas en el fondo, ya empieza casi a recordártelo. Como digo, hay incluso marcas juveniles, marcas nicho, esto, lo otro, que han ido haciendo su versión de ese mismo perfume, ¿verdad? Entonces, lo primero que la gente iba es a relacionarlo a ese perfume. Pero aunque nos pueda recordar en esos primeros minutos de perfume, sí que es verdad que en lo que es la evolución del perfume nos va a dar otras sensaciones, digamos que evoluciona hacia otro camino. Tan siquiera esa nota dulce del perfume de Baccarat Rouge se hace a base de algodón de azúcar. Y en este perfume, lo bueno e interesante es concentrarnos en los aromas que tiene, ya que no es algodón de azúcar, sino que es como una naranja dulce. ¿Cómo deciros? ¿Habéis probado esos? No, es que no me acuerdo cómo se llaman. Orejones, los orejones de naranja. Hay... En España sabemos lo que son. Pon en Google orejones. No de orejas, sino de dulce. Te huele una sensación de esos orejones de naranja donde están como secos pero dulcecitos. Y ahí te crea esa sensación. ¿Qué pasa? Que esta primera sensación de una naranja
dulce, viene rápidamente impregnada por el azafrán, muy importante en este perfume. Esa naranja se hace exótica, se hace especiada gracias a lo que es esa parte del azafrán que te da una sensación muy rica. Tenemos ligeros tonos florales que van a acompañar a esa sensación de orejón de naranja y luego, por supuesto, en lo que va a ser la evolución del perfume, cuando ya se nos vayan dispersando un poquito esas notas dulces, aunque siguen impregnadas en la continuación del perfume, pues nos vamos dando cuenta de que el perfume tiene esa impregnación de ligeras, imagínate que ese aceitito de naranja ha caído sobre esa base de madera de cedro, el perfume se vuelve amaderado, pero seguimos sintiendo esa parte dulce de la naranja y también podemos sentir, como te decía en el inicio, el incienso. Es una madera que tiene una ligera sensación de incienso ahumado en ese perfume, con ese puntito dulce, con una parte como resinosa del ámbar que se une al incienso y por supuesto con sensación amaderada en el perfume. Bueno, esto hace de que sea un perfume, como digo yo, en cuanto tengo muchas maderas, resinas en un perfume lo noto denso, potente, además se nota porque en lo que es la evolución del perfume no se dispersa, se dispersan las notas más ligeras, pero se te queda ese fondo de maderas e inciensos y resinas en el fondo. Bien, en este caso efectivamente cuando yo lo pruebo, por un lado, si me olvido de la Black Edition, sí noto que es un buen perfume, que como digo, sí que te puede dar un recuerdo en el inicio, pero después, y concentrándonos bien en los aromas, centrándonos en ese perfume, notamos esa calidad, ese interés en el perfume con unas notas muy interesantes, ricas. Para mí es unisex, ahora hablamos de ello, el cual para mí está mucho más perfeccionado en lo que es la versión Black Edition, como te decía, también está reseñado en el canal por si no lo has visto. Bien, evolución, ¿verdad? Una primera presentación que luego evolucionará en el tiempo. Encuentro que es un perfume para mí unisex porque sí es verdad que tiene notas que solo con que hayas jugado o conocido un poquito de distinta perfumería nicho encuentras que lo podemos utilizar unisexmente. Ahora bien, sí es verdad que en el caso de una mujer te tienen que gustar los tonos amaderados, los tonos de inciensos, el ámbar, las resinas, que es verdad, pues no todo el mundo está acostumbrado, pero ya te digo, si conoces un poquito el tema de esos perfumes, bien. Si no, oye, estaría un pasito más de lo masculino, pero yo siempre lo dejo al aire porque yo sí tengo y utilizo para mí este tipo de perfumes, me gustan. Para mí este tipo de perfume tiene una elegancia muy chula, que un perfume para mí amaderado en una mujer se hace sentir muy elegante, con lo cual fenomenal. Para mí, aunque el autor lo presentó para verano, para mí es un perfume de otoño-invierno. Ahora que estamos entrando en ese otoño-invierno, creo que es el mejor momento de llevarlo. Además, aunque refresque y demás, ese calor corporal es el que va a hacer que este perfume se vaya evaporando y nos dé aún mayor sensación aromática. Y bueno, ¿qué más? ¿Edades todas? No, creo que este tipo de perfumes tiene particularidades olfativas, las cuales pueden hacer que no encaje en todas las edades. Por ejemplo, es un perfume, si hablásemos en lo femenino, pues una chica adolescente pues no encajaría bien, una chica o un chico adolescente no encajaría bien en este tipo de perfumes, que tienen un poquito más de hechura con respecto a lo que es ese tipo de aroma, ese tipo de perfume. Hay que estar más hecho a la hora de llevarlo porque tiene sensaciones olfativas que no son juveniles, por así decirlo, no lo es. En mi opinión, por supuesto. Época del año ya lo hemos dicho, para quiénes y demás. Por supuesto, esto es cuestión de probar, descubrir y teniendo en cuenta los aromas que tiene. Es un inicio, como os digo, era una buena forma de empezar. Lo que pasa es que a mí, aunque está bien, está muy correcto, pero es verdad que a mí me han gustado mucho más
la evolución, este es el inicio, que está bien, está correcto, pero para mí la evolución de hacia dónde te lleva ese inicio me está gustando más, que posiblemente todo es un trabajo, todos son gustos personales y por supuesto es un modo de ir avanzando en el camino. Amores, siempre con respeto, ya lo sabes, si ya lo has probado, lo has conocido, te han hablado sobre él, cuéntame qué te parece, que nosotros seguimos descubriendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.